Dios le bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes que van a ver esta hermosa entrevista con nuestro hermano evangelista y pastor Felipe Calderón desde la ciudad de Higüey. Dios te bendiga, mi querido amado pastor. Amén, mi hermano querido. Que la paz de Dios esté contigo y tu familia. Gracias, mi hermano querido. Queremos escuchar un pequeño cortometraje de tu testimonio. ¿Cómo conociste a Dios? ¿Y cómo aprendiste a buscar al Señor? ¿Y cómo encajaste en lo que es el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico? ¿Y cómo conociste a Dios cuando antes estaba en el mundo? Amén. Recuerdo antes de yo conocer al Señor, recuerdo que el Señor me llamaba constantemente por medio de sueños, visiones, revelaciones, tratados, y usaba personas, pero yo no hacía caso. Y como yo era de salvación, recuerdo que me encontraba en la casa de una vecina, al junto de un amigo. Usted sabe que dice que el que no viene por amor, viene por dolor. Estábamos ahí, haciendo coro, haciendo chercha. De repente escucho la voz de Dios audible que me dice: hoy es tu día de salvación. Pero yo no hice caso. Seguí haciendo coro, haciendo chercha. Vuelve la voz y me habla: hoy es tu día de salvación, porque te doy la última oportunidad. Sigo haciendo coro. En ese momento, mientras estoy ahí, siento que la rodilla se me debilita. Gloria a Dios. Siento que se me va la fuerza. Y siento que empiezo a sentir como un frío. Y ese era el frío de la muerte. Gloria a Dios. El hombre ignora la muerte, pero la muerte es real. Pero Cristo es más real que la muerte. En ese momento empiezo a sentir un nerviosismo. Salgo despavoridamente y entro a mi casa. Y me siento. Pero de repente sigo estando nervioso. Y siento algo extraño en mi cuerpo. Y un frío extraño. Salgo despavorido. Cuando voy caminando, escucho la voz de Dios nuevamente que me dice: ve donde la sierva fulana de tal, la que tú visitaste en un tiempo. Dile a ella que ore por ti, que tú te vas a reconciliar con el Señor. Siento la presencia de Dios. Sigo caminando. Cuando voy caminando, siento que como que ese frío se aumenta. Y siento que de mí se va desprendiendo algo. Ese era el alma. Siento que el cuerpo va cayendo y el alma va saliendo. En ese momento me tiro de rodillas medio a medio a la calle. Levanto mi mano al cielo. Le clamo a Dios, le digo: Señor, no te conozco, no sé quién eres, pero dame una oportunidad, porque yo desde hoy te voy a servir. Amén, eso es así. En ese momento sigo. Cuando llego donde la sierva, ella estaba durmiendo. Toco la puerta, ella se levanta, me dice: ¿qué tú quieres? Desgreñada, tú sabes. Yo vine a convertirme a Cristo porque recibí un llamado demasiado contundente. Y ella me dijo: entra. Me postré de rodillas, ella oró por mí, yo hice profesión de fe. En ese momento había una oración en la iglesia, que por cierto quedaba cerca donde ella vivía. Y en ese momento yo me postro en un banco sin saber orar, sin saber hablar con Dios. Sé y recuerdo que yo le dije a Dios: yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, no sé orar, pero yo te pido que tú me des una oportunidad. Si tú me das una oportunidad de vivir, o sea, unos cuantos años más de vida, yo te seré fiel y haré tu voluntad hasta que tú vengas o hasta que tú decidas mandarme a buscar. Amén. En ese momento, cuando yo me entregué de todo corazón al Señor, empecé a buscar a Dios de manera profunda. Me olvidé que existía el mundo. Me olvidé que existía aún mi familia. Me olvidé de mí mismo. Y empecé a buscar a Dios de manera profunda en el monte. Yo nací en el monte. Este ministerio
Fue en el monte que nació. Que Dios te lo entregó. Me lo entregó en el monte, porque el Señor me introdujo como Juan el Bautista al monte. Tú fuiste a pagarle el precio al Señor. Sí, y ahí empezó Dios a procesarme. Escucha bien, para los predicadores que quieren tener gloria sin ser procesados. Escucha, escucha. Para los evangelistas que quieren las naciones sin antes ser procesados. Y que Dios lo exhiba. Ahí está Kuma. Gloria a Dios. Lesiómana, Vitalier, Cortiaciona. Para los evangelistas que quieren los grandes escenarios y los estadios y los play sin antes haber pagado el precio. El ahí, proceso. El proceso. Ahí el Señor empieza a procesarme. Ahí viene lo que es el proceso. Sarra Baquima. Oye esto. Ahí Santo. empiezo a buscar a Dios, como le dije. Pero a la vez empiezo a ser procesado. Y el Señor me dijo, agarra un migáfano para los predicadores que quieren de una vez que le abran puertas en las iglesias y que de una vez le coordinen campañas multitudinarias. Oye lo que me dio el Señor. Agarra el migáfano, pero antes el Señor en el monte empieza a enseñarme. Gloria a Dios. Y oiga como el Señor me enseñó a predicar. El Señor me decía, agarra ese palito que está ahí. Y yo agarraba el palito y yo empezaba a predicarle a la vaca. Wow. Siento como un calentón En aquí él lo del sabía. Espíritu Sí, Santo. se siente la unción. Santo Óyeme, Dios. Un palito agarraba yo y empezaba a hablar todas las palabras. Wow. Y a Siento un Santo, calentón, gloria a siento Dios. candela. Siento candela. Sí, porque yo vengo de abajo. Porque esos son los verdaderos ministerios que Dios respalda. Ministerios que verdaderamente vienen de abajo y que han sido procesados por el Señor. Porque hay ministerios que Dios no lo conoce. Porque han sido enganchados. Es decir, a eso le podemos decir. Varón. Es decir, que ese es el ministerio de la percha. El ministerio de que muchas personas se llaman ser ministros, se llaman ser predicadores, desde que se convierten, van a una paca, compran un saco, una corbata y ya di que son profetas. Son di que evangelistas y no han guayado su yuca para comer arepita. Escucha bien, conforme a lo que toca decir. Yo guayé la yuca. Te pelaste los dedos porque en el guayo tú te arrancas hasta las uñas. Escucha. Empecé desde abajo, como tú acabas de decir. Fui tan procesado. Santo Dios. Fui tan procesado que solamente tenía 2 pantalones. Lavaba uno, esperando que se secara, para luego entonces quitarme el otro, lavarlo y ponerlo a secar. Supe lo que es comer. ¿Sabes lo que Dios me dijo a mí en ese proceso que tú estabas pasando? Él te metió en el monte y te sembró como el bambú. Amén. Así. Raíz para abajo primero. Primero, eso. Porque hay gente evangelista que no tienen raíz. Correcto. Gloria al Señor. Supe lo que es en medio de ese proceso ser menospreciado por mi familia. Me decían vago. Me decían, cuando yo iba, le decía, ¿me puedes dar un poco de comida? Me la daban en ese tiempo. Pero luego que me daban la comida, decía, vete a trabajar. Y luego que yo salí de ahí, empezaba a llorarle a Dios. Y me iba para el monte solitario. Y escuchaba la voz de Dios que me decía, es necesario ser procesado para luego yo llevarte a donde quiero llevarte. Gloria a Dios. Porque no hay bendición sin proceso. Y el Señor me decía, el ministerio que yo apruebo o el hombre que yo, de ministerio que yo apruebo, el hombre que yo llamo, tiene que primero ser procesado. Tiene que primero ser machacado como la oliva. Varón, tú me estás haciendo esta entrevista para sacar ese aceite. para sacar un verdadero aceite. Sí, porque hay gente que tienen aceite de Dios, pero hay otro que ya el aceite se le quemó. Se le quemó. Porque cuando el aceite se le quema al vehículo, lo que deja es un humerío. Y hay gente dejando humo negro en el camino. Santo Dios. Gloria a Dios. Esto está loco aquí, esto está loco. Hay gente que van a criticar esto, van a dejar comentarios raros, pero que Dios tenga misericordia de ti el que critica, porque Aarón y María, cuando murmuraron y criticaron a Moisés, ¿qué le cayó? Lepra le cayó. Entonces, si tú criticas este video, te va a caer lepra. Y como te iba diciendo, en medio del proceso, supe lo que es ser menospreciado por mi propia familia. Dios. Ser perseguido y menospreciado por los vecinos. Los vecinos me decían, se metió a vago ahora. Santo. Cada vez que yo salía con la Biblia, bien vestido, que iba para un culto, para la iglesia, o salía a predicar, o sea, a evangelizar, porque todavía no era ni predicador, ni sabía lo que era eso. Me decía, ahí va el vago.
Ahora se metió ahora se metió a la iglesia para no trabajar. Se va a quedar loco. Sí, Estaba loco en la calle, ahora está más loco. Sí, otro me decían esas palabras, me decían, ahora sí es verdad, ahora está loco. Supe lo que es andar con zapatos rotos y a evangelizar con hoyos debajo de los zapatos. Y ponerle un chin de caja, pues, Correcto, un cartoncito. se te mojaba en la media. Correcto, muchas veces. Y oraba sentado porque no podía hincarte. No, yo llegaba al lugar y era así que oraba. Y yo le decía, Señor, ahorita dicen que yo soy orgulloso, que ya yo me la creo, me creo que... Ella no quiere postrarte, pero no sabiendo que tú tienes un hoyo y no quiere que se te vea el dedo gordo de los pies. Correcto. Supe lo que es cenar antes de acostarme con un dulce y un vaso de agua y al otro día seguí volado en ayuno. Tú pasaste el proceso que pasó el pastor, el papá de mi esposa. Él entregaba los ayunos con collojito de caña. Amén. Y con jícara de coco en la calle cuando un coquero le pasaba por el lado. ¡Ey, dame un coco! Así entregaba los ayunos. Supe lo que es, primero, cosas que muchos predicadores en este tiempo no quieren. Que ellos quieren saltar a los grandes escenarios, como dije hace un ratito, de la noche a la mañana. Yo tengo casi 24 años sirviéndole al Señor. Escucha bien. Y aún todavía no me considero ser un evangelista. Sí, porque hay un detalle ahí. Oye, lo que usted acabó de decir, usted todavía no se considera ser un evangelista. Pero hay gente que no se consideran ser evangelistas, se consideran ser querubines y serafines, sí, dando a entender que hay gente que para predicar en otros escenarios, hay pastores que te exigen las credenciales de ministro y de evangelista. Y como acabamos de explicar ahorita, que hay gente que están enganchada, aún en el pastorado, como en el ministerio evangelístico. Pero también hay otro detalle, que hay un reguero de profetas y que son profetas diciendo que así dijo Jehová. No. El verdadero profeta Dios lo procesa primero. Estamos en el proceso. En el proceso. El verdadero pastor, el pastor que Dios llama, antes de establecerlo a liderar o a tratar con gente, primero lo procesa y lo pone a que lidie con él mismo. Y que las malas costumbres que él tiene sean quemadas. Y lo llena de su compasión. Le quita todo orgullo. Todo orgullo, toda soberbia. Porque hay gente que todavía que le quedan con maña, tienen maña. Montones de maña. Resulta que cuando yo empiezo a dar los primeros pasos de lo que es la predicación, ¿sabe a dónde me llevó el Señor primero? Para aquellos evangelistas que quieren saltar de la noche a la mañana. Quieren ir a Miami, sí, de una vez. No, quieren ir a Miami, a Nueva York. Pero Haití está allí. Pero no quieren Haití. El Señor me dijo, agarra tratado. Primero empecé con tratado. No salía del hospital. No salía de las cárceles. Escúchame, de los barrios. Gloria a Dios. Y recuerdo que regando tratado, me iba con una sandalia y los pies llenos de polvo. Y aún así no me avergonzaba evangelizando. Luego el Señor entonces me suple lo que es un migáfano más adelante. Y empieza a llevarme por diferentes barrios, por diferentes lugares, con un migáfano. Luego entonces, del migáfano, el Señor trata conmigo y me dice, quiero que entre un intensivo de escudriñar mi palabra, porque voy a empezar a trabajar contigo, porque ahora llegó el tiempo de yo empezar a moverte en diferentes congregaciones. Pero ese proceso fue bien largo. Muy terrible. Porque en medio de ese proceso yo duré varios años escudriñando la palabra. Porque aquí Dios primero te llama. Segundo, te capacita. Luego te prepara. Sí, te prepara, esa es la palabra. Te prepara. Y luego entonces te envía. ¿Por qué tenemos tantos predicadores haciendo tollo? Porque Dios los llamó, pero no se dejaron capacitar. Gloria encima. Santo Dios. Y en medio de la capacitación. Son rebeldes. Son rebeldes. Ajá. ¿Por qué tenemos tantos predicadores que no se someten a los pastores? Que no respetan a los líderes. Que no predican por revelación del Espíritu. Porque Dios los llamó. Eso, estamos claros de eso. Un arroz, si tú lo sacas fuera del tiempo de que tú lo estás procesando,
y se lo da a una persona, tú lo puedes empalchar. Correcto. Hay muchos predicadores entonces que andan predicando un mensaje que lo sacan fuera del tiempo y andan, en vez de edificar, lo que están empalchando. Empalchando, dividiendo iglesia. Ese empalche equivale Santo a Dios. dividir iglesia, a faltar el respeto a la persona, en ofender a la gente, en maldecir a la gente, en mandar para el diablo a la gente, porque salieron del horno a de tiempo. No esperaron que el Dios del cielo lo sacara o terminara de que se cocieran. Entonces en ese momento, pero no fueron 2 días ni 3, no, fueron varios años que el Señor me dijo, escudriña la palabra, nutre de la palabra. Y yo acá rato le decía, Señor, ¿pero cuándo es? Y recuerdo que Dios usó un siervo y me dijo, todavía tú te empamper. Todavía tú te empalpes, tú no sabes predicar, tú no sabes a lo que va. Todavía te falta ciertos escalones. Y yo humildemente dije, no hay problema. Y seguí escudriñando la palabra y escudriñando la palabra y metido con Dios y buscando a Dios hasta que llegó un momento que recuerdo que el Señor me dijo, ahora es el momento. Y recuerdo que un pastor me invitó, que fue la primera campaña que yo di, en una iglesia humilde, pequeña. Y yo dije, bueno, yo voy a dar esta campaña, pero yo nervioso. Y el Señor en ese día, creo que fueron 3 días, pero el Señor me respaldó. Y el Señor de ahí en adelante trató conmigo y me dijo, pasaste la prueba. Me fuiste fiel en el proceso. Ahora voy a empezar a entregarte las iglesias y voy a empezar a usarte. Y de ahí en adelante Dios empezó a abrirme puertas y empezó a abrirme puertas, empezó a abrirme puertas. Pero quiero decir esto, para los predicadores que se están levantando ahora, es necesario pagar el precio a Dios. Y es necesario en medio del proceso de ser humilde. Tenemos montones de predicadores que por causa de que no han sido procesados, no son humildes. Predicadores soberbios, orgullosos, vanagloriosos, que aun cuando tú lo ves ministrando, no ministran la palabra por causa de que le hace falta humildad y por causa de que no fueron procesados. Tú lo ves ministrando con rebeldía, con odio, con resentimiento. Y mira que cuando yo ministro, yo no juego. Yo ministro cuando digo que no juego, es que ministro la palabra. Yo estaba viendo un mensaje esta mañana de usted. Amén. Y es cuando Cristo se le aparece a una persona, la vida obligatoriamente tiene que cambiar. Correcto. Porque hubo un ministro en la Biblia, yo creo que fue Juan, cuando vio a Cristo cayó como muerto. Apocalipsis. Y hay gente que dicen que vieron a Cristo en un sueño, pero no han muerto a su carne. Tócame ese punto ahí. Amén. Ese mensaje lo ministré yo en una congregación y el Señor me dio ese mensaje. Y el Señor me decía, mira, cuando Juan tuvo la experiencia conmigo, ya tú sabes que en otra dimensión Cristo se le aparece glorificado. Anteriormente Juan se podía rescotar en el pecho de Jesús y no caía como muerto. Podía abrazarlo y no caía como muerto. Podía darle la mano y no caía como muerto. Pero en este momento, cuando Juan lo ve de manera glorificada en todo su esplendor, dice que cayó como muerto. Entonces, donde quiero llegar, conforme a lo que usted acaba de decir y conforme al mensaje, es que hay personas que dicen, el Señor se me apareció en un sueño, pero siguen siendo los mismos mentirosos. Ay, Padre Santo. Tuvo una experiencia con Jesús, pero siguen siendo los mismos perseguidores de sus hermanos. Mira, el que tiene una experiencia con Jesús, si es perseguidor, deja de perseguir a su hermano. Si es calumniador, deja de calumniar. Si era mentiroso. Si era mentiroso más que el diablo, deja de hablar mentira. Si era adúltero, deja de adulterar. Si era ladrón. Si era ladrón, deja de robar. Si era homosexual, deja de ser homosexual. Si es lesbiana, deja. O sea, que hay una transformación. Se origina lo que es un cambio porque esa persona tuvo un encuentro con Jesús. El que tiene un encuentro con Jesús no sigue siendo el mismo. Sí, porque pasa algo. Ellos dicen que lo vieron en un sueño y que Dios le habló audiblemente, pero si tú lo pisas un pie te das un trompón. Correcto. Sacan en las uñas el viejo hombre. Si le da un consejo de una vez se engreña. Cuando tú ves que un ministro... Le sale más pelo que una cacata. Correcto. Cuando tú ves que un ministro que predica, ruge, profetiza y tú lo aconsejas, se te engreña, no ha tenido encuentro con Jesús. Porque el que ha tenido encuentro con Jesús es manso y humilde de corazón como lo es mi Jesús. Entonces cuando tú ves esa actuación
de X personas es porque todavía no han tenido encuentro con Jesús. Es decir, yo a esa clase de gente le puedo llamar, ellos son como Acán, que están dentro del pueblo tranquilito, pero con su manto babilónico y su anatema dentro. Escondido, oculto, que de repente cuando lo sacan, ¿entiendes? Pero yo te voy a decir algo. Ahora mismo yo como predicador y pastoreando, que tengo como algunos 3 años y algo, pastoreando. En el ministerio pastoral. Ajá, correcto, en el ministerio pastoral. Yo he podido analizar que la mayoría de los predicadores que se están levantando, que no voy a decir que no fue Dios que lo llamó, ni lo voy a satanizar, pero la mayoría de esos predicadores que se están levantando, le está faltando algo. Disciplina del espíritu, cordura del espíritu. Deben de morir a muchas cosas. Amor. Le hace falta el amor de Dios. Porque para tú predicar el evangelio, no es menester tú maldecir a una gente. Yo no necesito decirte vete para el infierno. No, y el diablo te va a Yo llevar. no puedo decirte mundano, porque ¿qué dice la Biblia? Lo que yo limpié, no lo llame inmundo. No, porque yo te voy a decir algo. Anteriormente yo era un hijo del diablo. ¿Y quién tuvo misericordia de mí? Todos esos predicadores que tú lo ves diciendo hijo del diablo, que se creen, eran unos perversos. Mira, el que no era ladrón era drogadito. El que no era drogadito era asesino. El que no era asesino era homosexual. El que no era homosexual era un narcotraficante. ¿Y dónde están ahora? Entonces, ¿cómo tú crees que tú vas a conquistar una alma que está condenada por el pecado y por el diablo, insultándola? Diciéndole que el diablo te va a llevar, pero el diablo se lo está llevando. Y que yo vaya y le diga, el diablo te va a llevar, se lo va a terminar de llevar. No, porque tú lo que estás ayudando al diablo, eso es ayudante de Satanás. Una vez un varón predicó bajo el tema ayudante de Satanás. Correcto, muy bonito. Hay trabajo que ya Satanás no lo está delegando porque se lo dejó a unos cuantos dentro del pueblo. En vez de Satanás dividir la iglesia, lo estamos dividiendo nosotros mismos. Nosotros mismos, eso es así. Eso es así. Entonces, hay otro punto que yo quiero encajar, y es que los pastores pagan un precio para Dios entregarle la obra, pero hay pastores que están cómodos, que quieren pastorear con templos, con hallar las iglesias con miembros y no quieren pagar el precio. Conforme a esa pregunta que usted me acaba de hacer, yo creo que el pastor que verdaderamente Dios lo llama, primero tiene que ser procesado en todo el sentido de la palabra. Y su ministerio debe de ser aprobado por Dios, porque se está dando el caso, conforme a lo que tú me acabas de decir. ¿Tú sabes por qué hay tantos pastores? Hay pastores que son puestos por ellos mismos. Son como Saúl. Son como Saúl. El pueblo lo puso. Sí, que fue el pueblo que lo estableció. Hay otros que son asalariados. Ponte aquí y te damos 100,000 pesos mensuales. Ay, Padre Santo. Pero el pastor que Dios establece, número 1, es procesado, reitero. Número 2, ama las ovejas. Da su vida por las ovejas. Número 3, no es avaricioso. Y se está dando el caso que ahora mismo esos pastores que usted ve que de repente ponen un templo, lo ponen bien bonito, lo ponen bien lujoso, analiza que no le pagaron un precio a Dios. El pastor que Dios llama tiene que ser procesado para que luego, o antes mejor dicho, o luego sepa lo que va. Porque no se le puede dar una pistola a un niño. No. Los militares, ¿qué hacen? Lo capacitan con entrenamiento en todas las áreas. Así mismo hace el Señor en el término espiritual. Entonces, ¿por qué tenemos tanta división dentro de la iglesia? ¿Por qué tenemos tanta doctrina? Porque es una sola doctrina. No son 2, ni 3, ni 4 doctrinas. Es una sola doctrina, un solo Cristo, un solo Espíritu Santo y un solo cielo. Eso es así. Entonces, ¿por qué tenemos tanta doctrina? Y este jala para acá, y este jala para allá. Por lo mismo que estamos hablando. Que se ponen ellos a pastorear sin yo haberlos llamado. Wow. Amén. Se ponen ellos, me establezco aquí, compro este solar, edifico esta congregación, compro la silla y me establezco como pastor, pero Dios no lo llamó. No.
Dios no lo llamó. Y por eso es que usted ve que más adelante surgen con cierta doctrina rara, o caen en pecado, o la iglesia se divide, y así sucesivamente. Hay un punto, voy a tocar un punto por último. Amén. Y es de los adoradores. Y es que están surgiendo, hay pocos adoradores y hay muchos artistas. Correcto. Dice la Biblia que Dios anda buscando gentes que le adoren en espíritu y en verdad. Yo vengo del área de la música. Ya yo no estoy ministrando el área de la música porque los músicos no oran ninguno. Los músicos no buscan a Dios. Sí, ese problemista. Los músicos son unos carnales porque yo vengo de ahí. Y yo sé. Lo puede decir con evidencia. Lo puedo decir con evidencia porque yo sé lo que se mueve en la música. Y dentro del pueblo de Dios hay muchos músicos que no oran, no buscan a Dios. No, tú le preguntas ¿dónde está Juan 3:16? Y no te lo pregunta. Hay músicos que buscan a Dios, pero tú lo buscas con lupa. Es decir, que si Dios hace una conversación conmigo para destruir a los músicos como a Sodoma y a Gomorra, y me dice, Claudio, ¿tú crees que hay un justo? Y yo, claro, Señor. Y el Señor te va a decir, no, si hay un, yo la destruiría. Porque tú me entiendes. Amén. Entonces, en estos últimos tiempos, tenemos muchos artistas dentro de los púlpitos, porque un verdadero adorador que porta a Dios, se le dice, es un adorador. Por eso que la Biblia, cuando Eliseo estaba administrando, antes de empezar a administrar, dijo, búsquenme un tañador. Sí. Entonces, que es un adorador. Que un adorador. En aquel tiempo se le decían adorador porque ese era su sistema. Sí. Ahora tañador se le dice ahora adorador. Y hay gente que entran dentro de las iglesias y como mismo entran, así mismito salen para afuera, porque la adoración, en vez de causarle una liberación, lo que le causa un estorbo. Amén. ¿Usted sabe por qué está sucediendo eso? Porque primero el que ministra la adoración, antes de ministrar la adoración, debe de ministrarse a sí mismo. Tú tienes que convertirte tú mismo en un adorador genuino, para que luego esa adoración, cuando tú estés en el escenario, pueda hacer efecto. Entonces, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo el adorador primeramente se ministra a sí mismo? Como tú lo dijiste, viviendo una vida íntegra delante de Dios, viviendo una vida de respeto, o sea, respetando a Dios, una vida de ayuno, una vida de oración, porque por más bonito que una persona trate de cantar o de adorar, un ejemplo, si no tiene una vida de ayuno profunda y de oración, no va a pasar nada. Y es como tú dijiste, ahora mismo lo que tenemos es montones de cantantes dentro de la iglesia. Címbalo que retiñe. Címbalo que retiñe. Lo que se escucha es una bulla. Pero no sucede nada. Tenemos montones de cantantes, ¿por qué? Porque ellos lo único que les interesa es la fama. Ellos lo único que les interesa es el dinero. Son como el regreso de los 70. Correcto. Que vinieron empompados y Cristo les dijo, no se maravillen que los demonios se van en mi nombre. Preocúpense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Pero hay gente que está preocupándose más, ser usado por Dios, que Dios me use. Están peleando, Dios úsame, Dios úsame, pero no le dicen, Dios cámbiame. Amén. Para que después me use. Correcto. Primero tú debes de ser transformado para que luego pueda transformar a otro. Primero tú debes de ser ministrado por Dios, como dije, para luego entonces que tú puedas ministrar a otro de parte de Dios. Primero tú tienes que lidiar con tu pecado para que luego entonces pueda ayudar a otro a que, ¿verdad? A lidiar con su pecado. Es así, mi hermano. Aunque muchos se enojen, porque hay gente que siempre le buscan la quinta pata al gato. Pero es una realidad. Tanto los adoradores, que ese es el punto, sí, como los evangelistas, como pastor. Pastor que no vive una vida profunda metida con Dios. Pastor que va para el piso, la iglesia no le va a crecer. Yo puedo decir, y lo puedo hablar con certeza, que ahora mismo en este tiempo son pocas las iglesias que está el Espíritu de Dios. Tiene razón, Marón. ¿Sabe por qué se lo puedo decir a certeza? Yo me convertí a los 17 años de edad. Tengo 28 años de edad. Y el mismo Dios que yo buscaba terriblemente todavía se mueve, pero muy pocas veces en pocas iglesias. Porque
el espíritu de Satanás ahora mismo está operando en muchas iglesias. Varón, ¿y cómo así que el espíritu de Satanás está operando en la iglesia? ¿Usted cree que es posible que un cristiano que tenga 20 y 15 años de que caiga endemoniado dentro de la iglesia? Y una persona inconversa que lo que va es visita y que no se le manifiesta el enemigo y el cristiano dice que caiga endemoniado. ¿Tú sabes por qué está sucediendo eso? Número uno, conforme a lo que tú acabas de decir, porque la mayoría de la iglesia alrededor del mundo ha entrado en un letargo espiritual y en un descuido profundo. De 100 pastores, uno vive una vida de ayuno y oración profunda. De 100 convertidos, uno vive una vida de ayuno y oración profunda. Analiza por qué causa hay cristianos que están cayendo endemoniados. Porque están viendo cosas que no tienen que ver por las redes sociales. Ay, Padre. Están envueltos en cosas que no deben de envolverse. ¿Por qué hay cristianos que están cayendo endemoniados? Porque están descuidados de la vida devocional y al estar descuidados le han dado lugar al diablo. De una forma u otra, cristiano que se descuidó de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, está propincuo a darle lugar al diablo. Yo he ido a lugares como predicador. Yo sé que a Juan Daniel le sucedió eso. Y a usted también. Sí. He ido a lugares que ningún inconverso, ningún pecador ha caído endemoniado. Que los que han caído endemoniados han sido evangélicos. Pero ¿por qué causa han caído endemoniados? Por lo mismo que estamos hablando. Porque están totalmente descuidados, viendo cosas que no tienen que ver. Inclusive hay muchos cristianos que están viendo pornografía. Un cristiano que se pone a ver pornografía está propenso a meterse, no un demonio, no, el diablo. Padre Santo. Un cristiano besándose por los callejones está propenso a caer endemoniado. Un cristiano hablando mentiras está propenso a caer endemoniado. Porque ¿de quién es la mentira? De Satanás. Un cristiano vendiendo sobreprecio está propenso a caer endemoniado. Un cristiano dándole golpe a su esposa está propenso a caer endemoniado. Cristiano prestando con rédito. Un cristiano prestando a rédito a dos manos y estafando porque tiene un espíritu de avaricia y lo que nada más ve dinero y dinero. Gloria a Dios. Cuarto, lo que ve dinero está propenso a caer endemoniado. Un cristiano codiciando mujeres por las redes sociales y cuando está propenso a caer endemoniado. Ay, Padre Santo. ¿Está entendiendo? Sí. Una jovencita que está orando y se está manoseando con el novio, el novio pasando la mano. Se le mete el ministerio de panadero. No, el ministerio del panadero. Que guapa, ya tú sabes, y haciéndole así a la harina. Gloria a Dios. Está, ya tú sabes, está propenso. Oye, ¿cómo cayó esa jovencita que adora tan bonito? Que toca la batería tan bonito. ¿Cómo cayó? Hija del pastor, hija de la misión. ¿Cómo cayó endemoniado? Porque está besuqueándose y se está dejando manosear del novio. Eso es así. Está propenso a que un demonio lo posee. Y claro. Eso es lo que está sucediendo. Hay un punto clave que esta pregunta que yo le voy a hacer, la última, yo siento a Dios, ¿verdad? Le va a impactar fuertemente. Amén. Y es que, oiga, nosotros como cristianos organizamos campañas, eventos, nos matamos en que el mes vendiendo comida, haciendo desayuno para vender, para hacer una campaña poderosa para los amigos, para que los amigos vengan a los pies de Cristo. Pero hay un error y un detalle ahí. Pregúnteme, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error? Y es que cuando nosotros nos matamos para buscar a las personas que están perdidas, luego que nosotros le entramos a la iglesia y tienen 3 meses y le dan prioridad al arca del pacto y Dios lo florece y lo bendice, entonces el mismo que buscó esa alma perdida, entonces tú te encargas de que se te mete un celo ministerial porque Dios la está usando y la saca para afuera. Sí, ¿Qué pasa ahí? Creo que ahí nos convertimos prácticamente en personas que no estamos dando fruto como Dios manda. Perseguidores como Pablo. Perseguidores. Salimos a la calle. Como Pablo que le decían Saulo de Tarso. Sí, salimos a la calle, como te digo, nos preocupamos haciendo ventas, las almas se salven, luego que están adentro, pues que Dios empieza, ¿verdad?, a usarlo y a bendecirlo y a prosperarlo y a ensanchar su llamado, su ministerio. Entonces nosotros mismos empezamos a calumniar, empezamos a perseguir, empezamos a hablar mal, empezamos a criticar. Esa persona viene y se aparta. ¿Tú crees que Dios no le pedirá cuenta a esa persona? Por eso que la Biblia dice, hay de aquel que se meta con uno
de estos pequeñitos. Mejor que agarre una piedra de molino Y se tira en el fondo y del se mar. tire en el profundo del mar, dando a entender que Dios te dice, o te quitas tú del medio, o te voy a quitar yo. Correcto. Ahorita usted me hizo una pregunta de que usted quiere que toquemos el tema como de la... De la vestimenta. Correcto. Ok, mira. Sí, Yo quiero hacerle esa pregunta porque, mire, están surgiendo muchas cosas dentro del pueblo de Dios acorde a la vestimenta. Yo le preguntaba a una persona inconversa que cómo debe vestirse una cristiana. Y él me dijo, bueno, una cristiana debe de vestirse como cristiana, una falda que tape su rostro y viva cubiertamente, pero no con exageración. Pero hoy en día tenemos dentro del pueblo de Dios, llámese un reguero de personas impías, mujeres que viven con una falda apretadita, que hay hombres que Dios los ha rescatado del espíritu de la lascivia, que miraban, se les doblaba el cocote mirando a las mujeres, son algones en el mundo, y ya en la iglesia usted ve eso. Conforme a esa pregunta, creo que cuando Cristo llega a la vida de una mujer o de un hombre, instantáneamente hay una transformación. Esa mujer que anteriormente vestía enseñando los pechos, ya no puede seguir vistiendo así, porque tuvo un encuentro con Jesús. Con Jesús. Esa mujer que anteriormente vestía enseñando los ombligos, ya no puede seguir vistiendo así, porque tuvo un encuentro con Jesús, Sí. no con una religión ni con un hombre. Eso es así. Esa mujer, me estoy basando más a la mujer que también El hombre. el hombre, pero vamos a hablar primero de la mujer. Esa mujer que anteriormente vestía con una faldita por aquí, que cuando hacía así se le veía, y cuando hacía El cañaveral ya, entero. sí, ya no puede vestir con una minifalda. Ya no puede vestir con una minifalda. Debe de cubrir su cuerpo, el cual la Biblia le llama templo Del Espíritu Santo. templo del Espíritu Santo. Debe de haber una diferencia entre la mujer que sirve a Dios, que honra a Dios, y entre la mujer que no sirve a Dios. Y es lamentable, y no quiero que se enojen conmigo, y es lamentable que hay personas, mujeres, que no conocen a Dios y visten mejor que alguna, no todas, porque hay que saber hablar y expresarse, que alguna convertía, varón de Dios. Mire, yo he andado con sierva y hemos ido a lugar a predicar. Y hay mujeres que han sido identificadas y han dicho, Dios le bendiga. Y he oído de la misma persona donde nos encontramos, gente inconversa. Manita, ¿y tú eres cristiana? Porque hay gente que son cristianas, pero todavía el pueblo, el inconverso, no lo identifican como el cristiano porque no andan identificados. ¿Cuál es la identificación de un policía? Su arma de reglamento y su vestimenta. Entonces hay gente que andan sin Biblia, sin su arma de reglamento espiritual y sin su armadura espiritual. Nadie lo puede identificar porque no pueden saber si es cristiano o es impío. Yo siempre he dicho que la santidad de Dios empieza de adentro para afuera. Yo nunca he estado de acuerdo que una mujer suba al altar en licra. ¿Tú sabes lo feo que se ve una pastora predicando en licra en un altar? Muy fuerte. ¿Tú sabes lo feo que se ve una pastora predicando ajustada en unos pantalones que se le marca todo su muy exagerado y desagradable? Eso trae lascivia. Pero tampoco estoy de acuerdo con un grupo de predicadores y aún de pastores que han o están exagerando en cuanto a la vestidura. Hay personas que, o sea, predicadores y cristianos, que para ellos yo estoy en pecado. Yo creo que esa camisa no está mal. No, está muy bien adecuado, y incluso una chacabana. Correcto, pero hay, porque también es otro punto, no estamos de acuerdo que la mujer y el hombre de Dios vista de forma mundana, tiene que cubrir su cuerpo, pero tampoco estamos de acuerdo con el extremismo. Yo no estoy de acuerdo con los predicadores extremistas, ni legalistas. No estoy de acuerdo con esos predicadores que para tú poder subirte al púlpito, tienes que casi estar ahorcándote aquí y tienes que tener una batola hasta por aquí abajo. El hombre de Dios
entendemos que tiene que vestir con decencia, con pudor, pero no llegar a un extremo de tal manera que tú quieras imponerle, ¿tú me entiendes? Que tiene que vestir así como un sacerdote católico, que tiene que vestir como una monja, que tiene como 60 libras de trapo. Yo no estoy de acuerdo. Yo como predicador, y con esto te dejo, yo como predicador cuando ministro, yo no me voy ni para un extremo ni para el otro extremo. Yo le doy un hachazo a uno, pero con altura, y un hachazo al otro. No nada más me voy a este extremo. Es decir, cuando se predica, como dices, como en el pueblo hay Dalila, como hay Sansones. Hay metrezo y metresa. Y metresa. Hay culebra y culebro. Es decir, por eso era que Cristo confrontaba mucho a los escribas y a los fariseos. Vestían con batola, con manga larga, cuello tortuga. Pero Cristo les decía, ustedes por fuera parecen sepulcro blanqueado, lleno de huesos. De muertos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Por fuera muy bonito, por fuera muy hermoso, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estuvimos aquí con el pastor y evangelista Felipe Calderón, aquí en el municipio de Higüey. Te pedimos que comparta este pequeño video en todas las plataformas de las redes sociales para que muchas personas sean edificadas. Pueden encontrar este video en YouTube y en nuestra página de Facebook. Y en ¿cómo se llama su página? Su Facebook. Felipe Calderón, evangelista Felipe Calderón. El evangelista Felipe Calderón. También en el canal de YouTube nos pueden buscar como evangelista Felipe Calderón. Amén. Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo. Dios te bendiga, ministro. Amén, mi hermano querido. Bendiciones.